Recibimos muchas veces pacientes que han sufrido ya un proceso tumoral, un cáncer de mama estrógeno dependiente, y que vienen a preguntarnos qué pueden hacer, porque pues, sus oncólogos, sus médicos les dicen que ya pueden retornar a su vida normal, pero ellas tienen la intuición de que pueden hacer algo para evitar que vuelvan a tener un proceso tumoral nuevamente, que haya una recidiva. También tenemos pacientes que tienen situaciones de hiperestrogenismo. Por ejemplo, por si no sabéis reconocer estas situaciones clínicamente, reglas muy dolorosas, mastopatía fibroquística, varices importantes en extremidades inferiores, todos esos son síntomas de hiperestrogenismo. Dolor importante de mamas antes de la regla o síndrome premenstrual. Todos esos síntomas pueden llevarnos a diagnosticar un hiperestrogenismo, y un hiperestrogenismo puede favorecer a la larga, si no se trata, el desarrollo de tumores. Entonces, tanto en este grupo de pacientes donde se puede hacer prevención del desarrollo de tumores como en prevención secundaria, es decir, cuando ya han tenido un tumor, es interesante ver el ambiente donde está la célula. El ambiente tumoral en los tumores estrógeno dependientes hay que tener muy en cuenta que hay muchos estímulos que pueden favorecer el crecimiento tumoral, entre ellos los estrógenos, pero también otras sustancias que nosotros podemos detectar en medicina integrativa, como son los senoestrógenos o los químicos que tienen cierta actividad hiperestrogénica, ¿no? o incluso que producen un desbalance entre los estrógenos y la progesterona a favor de los estrógenos. No necesariamente son senoestrógenos, son sustancias con actividad estrogénica, pero sí que pueden desequilibrar el equilibrio hormonal, ¿no? El fino equilibrio hormonal que hay en la mujer. Entonces, bueno, ¿qué puede aportar la medicina integrativa? Por ejemplo, la medicina integrativa puede decirnos cómo tenemos la microbiota y si esta microbiota, lo que llamamos el estroboloma son las bacterias, el genoma de las bacterias específicas que pueden influir en el metabolismo estrogénico. ¿Cómo metabolizamos esos estrógenos? Los estrógenos, la estrona, el estradiol y el estriol son los principales. Una vez que han hecho su función en el organismo, tenemos que eliminarlos de alguna manera y tenemos que deshacernos de ellos, por decirlo de alguna forma. Entonces, para deshacernos de ellos, lo hacemos por distintas vías metabólicas. Y hay una cosa que se llaman polimorfismos y que nos influye en la manera de metabolizar los estrógenos, pero también nuestra microbiota intestinal puede influir en el metabolismo estrogénico mediante una serie de enzimas que tiene la microbiota, por ejemplo la beta-glucuronidasa. La beta-glucuronidasa lo que hace es romper la unión del ácido glucurónico con los estrógenos. Para eliminarse los estrógenos, una de las formas de eliminarse es unirse al ácido glucurónico y eliminarse a través de las heces. Si nosotros tenemos mucho sobrecrecimiento, por ejemplo, de la bacteria Clostridium, de género Clostridium, estas beta-glucuronidasas pueden cortar esa unión y volver a reabsorber el estrógeno. Por tanto, el equilibrio de nuestra microbiota influye directamente sobre el equilibrio de nuestras hormonas femeninas. Bueno, como os decíamos, también estos polimorfismos en el metabolismo estrogénico pueden hacer que tendamos a metabolizar hacia estrógenos de un tipo que pueden ser más precancerosos. Por ejemplo, está muy investigado que los estrógenos 16-OH, los estrógenos que llevan un grupo alcohol, un grupo OH en el carbono 16, son bastante más precancerígenos que los 2-OH, por ejemplo, que no predisponen al desarrollo de cánceres. Entonces, hay mujeres que tenemos un polimorfismo, que tienen un polimorfismo que tiende a llevar el metabolismo hacia los 16-OH y entonces tienen mucho mayor riesgo de desarrollar tumores que las mujeres que metabolizan hacia 2-OH. Esto es una cosa genética, pero se puede modificar desde la epigenética, es decir, podemos modificarlo con suplementos como el resveratrol o como el indol 3-carbinol o como el DIM, que lo que hacen es desviar el metabolismo estrogénico hacia las formas 2-OH o 4-OH, que son formas menos cancerígenas, ¿no? Menos precancerígenas. Entonces, esto es un apartado muy interesante. Otro de los apartados interesantes que podemos aportar es la medición mediante bioresonancia Medtronic, que es una técnica de medición biofísica. Sería parecida a un electrocardiograma, en tanto que el electrocardiograma recoge información eléctrica, esto recoge información electromagnética, y la información que nos puede dar es, por ejemplo, la presencia de senoestrógenos. El bisfenol A es uno de los senoestrógenos más presentes, ¿no?, en nuestro día a día, pero hay muchísimos más. El bisfenol A es famoso ahora porque lo han prohibido, ¿no?, y han incluido otros bisfenoles en su lugar.
pero es un tóxico que está, por ejemplo, en los tickets de supermercado, ¿no? Las cajeras de supermercado se ven muy afectadas por disrupción endocrina, ¿no? Los disruptores endocrinos, este término que es un calco del inglés, ¿no? Los alteradores, digamos, endocrinos, son sustancias xenobióticas, tóxicos, químicos, que producen una alteración en el metabolismo hormonal. Y con la bioresonancia los podemos no solo detectar, que es una parte muy interesante, sino que podemos hacer ciertas técnicas de onda invertida para poder reducir o para que el organismo, para ayudar al organismo a eliminar estos xenobióticos, que es otra de las cosas que podemos aportar. También hacía alusión, ¿no? Antes el doctor Vilar, el compañero oncólogo, a que podemos medir cómo se metabolizan el letrozol y los otros inhibidores de la aromatasa. Si nosotros, el letrozol es un profármaco y tiene que activarse en el organismo para tener efecto beneficioso, ¿no? sobre el desarrollo de los tumores, para reducir el riesgo. Y otros son profármacos también. Entonces, si no los metabolizamos bien, se acumula el fármaco y produce mucha mayor toxicidad, y además no tenemos el fármaco activo que es necesario para reducir la posibilidad tumoral. Y hay estudios muy bonitos de genómica, de farmacogenómica, demostrando que si nosotros elegimos bien el medicamento, si elegimos un medicamento que la paciente pueda metabolizar, el riesgo de recidivas tumorales se reduce considerablemente. Entonces, esta herramienta, ¿no? Por añadir a lo que decía antes el doctor Vilar, esta herramienta me parece utilísima para las pacientes, porque además es un fármaco que, como él bien ha dicho, pues tiene muchos efectos secundarios, es bastante mal tolerado a veces por algunas pacientes, sobre todo por el dolor que les produce a nivel articular y osteomuscular. Entonces, bueno, creemos que podemos aportar muchas cosas, ¿no? Aparte de todo lo que se sabe ya de los tumores, que la medicina integrativa tiene mucho que aportar a nivel de metabolismo estrogénico, senoestrógenos, metabolismo de fármacos, para ayudar a las pacientes tanto que han tenido algún tumor, algún cáncer de mama previo y no quieren que haya recidivas, como las que lo están sufriendo actualmente, como aquellas que tienen antecedentes familiares y quisieran que ese microambiente tumoral cambiara para que no tuvieran una predisposición a desarrollar tumores, además de su predisposición genética que a veces existe, ¿no? Pero como quiero insistir mucho en que está lo genético, pero está lo epigenético, y la epigenética muchas veces puede hacer que la genética no se demuestre o no se muestre, ¿no? Entonces es muy importante estas modificaciones que podemos hacer desde la medicina integrativa.